Vamos a ponernos en pie para leer la palabra de Dios con toda reverencia. Gálatas, capítulo 1, los versos 11 al 24. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra inspirada. Te pedimos, Señor, que nos des esa claridad, ese entendimiento de tu palabra, Señor, que podamos recibirla, atesorarla, ponerla por práctica, Señor, que podamos ver tu gracia y misericordia. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. La semana pasada, hermanos, iniciamos la exposición consecutiva de esta epístola, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y como siempre lo hacemos, al iniciar un nuevo libro, hacemos una breve reseña, una reseña histórica acerca del libro y su autor. Y hay algunas cosas que debemos recordar ahora, como lo es que esta carta estaba dirigida a las iglesias en el sur de Galacia, que estas iglesias eran las iglesias plantadas en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, que está registrado en Hechos capítulo 13 al 14. Son las iglesias de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. También vimos que la iglesia estaba conformada mayormente por gentiles. El evangelio había llegado a los judíos inicialmente, pero ellos habían rechazado y Pablo fue a los gentiles y muchos creyeron en el Señor. Vimos que Pablo escribía a estas iglesias porque había un grupo que se llamaba los judaizantes. Ese grupo había introducido un falso evangelio. Ellos creían en Cristo, pero adherían las obras. Enseñaban que para ser salvos, además de creer en Cristo, era necesario añadir el cumplimiento de la ley de Moisés, guardar ciertas fechas, tradiciones, comidas y la práctica de la circuncisión. También vimos que los judaizantes estaban desacreditando el llamado del apostolado de Pablo para que los gálatas desestimaran su enseñanza. Entonces Pablo inicia la carta mostrando que su evangelio viene por Jesucristo y por Dios el Padre. No viene de hombres. También Pablo, desde el principio de la carta, está mostrándonos también a nosotros que él es un apóstol verdadero, un apóstol escogido y llamado por el Señor Jesucristo, y que como los demás apóstoles, él recibió el genuino mensaje del evangelio, donde Cristo, siguiendo la voluntad del Padre, se entregó por nuestros pecados como nuestro sustituto, y por su vida y obra cumplió y él satisfizo plenamente las demandas del Padre. En él recibimos el perdón de pecados y la vida eterna sin ninguna añadidura más. Y Pablo está asombrado por el desvío de estas personas. Los gálatas han tenido un desvío a otro evangelio, un evangelio adulterado que ya no es el verdadero evangelio.
Y hay una declaración ahí de maldición para quienes adulteran el Evangelio. Y Pablo va más lejos al decir incluso que si ellos mismos, los apóstoles, o un ángel del Señor, o cualquier creyente, cualquier persona trae otro evangelio, debe ser llamado a anatema. Pero Pablo, contrario a los falsos maestros, ha sido fiel, sirviendo a Cristo, no a los hombres. Su evangelio no está condicionado para favorecer a un grupo étnico en particular. Él comunicó el evangelio a judíos y gentiles, el mismo evangelio, asumiendo incluso las implicaciones en cada circunstancia, que era el sufrimiento y el rechazo. Los falsos maestros no están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Y el día de hoy vamos a continuar viendo la defensa del evangelio recibido por Pablo en la narración de su propia biografía. Y esta es en sí una ampliación más bien del primer punto. El evangelio de Pablo no es de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Y hermanos, aquí es importante observar que la biografía de Pablo tiene como propósito mostrar la genuinidad del evangelio de Cristo, que da toda la gloria a Dios. Él no presenta su biografía para autoexaltarse o para engrandecerse, o porque se deleite hablando de sí mismo y quiera recibir elogios de los Gálatas y de nosotros, sino que su propósito aquí es mostrar que su evangelio no fue algo de su propia invención o algo modificado por la influencia de otros. Y también es particular que estamos hablando de un apóstol. Recordemos que el ministerio de los apóstoles fue un ministerio que no tuvo sucesión. Ellos fueron escogidos por el Señor como testigos de su resurrección, testigos presenciales de su resurrección. Fueron empoderados incluso para hacer señales especiales, las señales de apóstol. Y al igual que los profetas del Antiguo Testamento, ellos fueron establecidos con el propósito de ser instrumentos de la inspiración. Fueron escogidos para darnos la Biblia, el fundamento en el que se edificaría toda la iglesia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. No olvidemos entonces que estaba aquí en riesgo la pureza de toda la palabra de Dios, de todo el evangelio. Y si el ministerio de Pablo no era legítimo, pues tampoco sería legítimo su testimonio. Entonces no es en vano que se presentara aquí particularmente esta defensa. Su biografía no busca exaltación y gloria propia, sino llevar a los creyentes a ver a Cristo y su salvación. Y hermanos, de la misma manera, todos tenemos una historia que contar de cómo Dios en su infinita misericordia nos alcanzó. No está mal recordar la historia de nuestra salvación, pero el propósito siempre será reconocer la enorme misericordia del Señor en nuestras vidas, no nuestra propia piedad o disposición para creer, porque no había tal cosa. El evangelio siempre será el testimonio central que llega a nosotros y nos vivifica. Si hay algo que resaltar en nuestra historia, es el alcance del evangelio a personas que estaban muertas en delitos y pecados. La historia de nuestra salvación, pues tampoco se limita solamente al momento en que conocimos el evangelio, sino a toda nuestra vida. Antes de conocer al Señor, todos teníamos planes, ideales. Estábamos haciendo nuestros propios planes para nuestra vida, pero el Señor en su soberanía estaba dirigiendo todo a lo mejor. Todo lo que hemos vivido, lo vivimos en el marco de ese gran propósito de un día ser llamados por el Señor. Todo lo que aprendimos, las experiencias que tuvimos, tenían un propósito del Señor. Y al conocer a Cristo, una nueva cosmovisión, un nuevo propósito llegó a nuestras vidas. Y nos damos cuenta que no somos los mismos, que hemos sido transformados por la gracia de Dios. Y eso es lo que quiere mostrar aquí Pablo. El versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces, como vimos en el sermón pasado, Pablo inició su carta defendiendo el apostolado y el evangelio que había recibido. Su mensaje viene de Dios, no de los hombres. El mensaje de los judaizantes es diferente. Estaba enfocado en los hombres, estaba enfocado en la capacidad humana y buscaba el agrado de los hombres. Pero agregar al mensaje del evangelio es adulterarlo.
así sea poco lo que se agregue, es adulterarlo. Ahora Pablo retoma y amplía el tema. En primer lugar, llama a los Gálatas hermanos, y aquí es claro que ellos, aunque están en el límite, pues todavía no han abandonado la fe. Hay esperanza, ellos son creyentes, son hermanos, aunque están confundidos, están engañados. Y esto es algo que seguramente ellos ya conocían, pero Pablo debe de nuevo recordarles. Y Pablo va a dar ciertos detalles de su vida y ministerio y del evangelio que él les ha anunciado. Pablo recibió y aprendió su mensaje por revelación de Jesucristo, o sea, directamente de Jesucristo glorificado y no de los hombres. La buena noticia de salvación no proviene del intelecto o ingenio humano. En el caso de Pablo como apóstol, él recibió este mensaje como los demás apóstoles, no por instrucción de otro hermano o apóstol, sino por revelación directa de Jesucristo. El Señor se le apareció y le dio este mensaje. Este fue el momento en que por la gracia de Dios él fue instruido y recibió su llamado al ministerio. Ahora, Pablo dice que su mensaje no proviene de hombre, y esto hace referencia al hombre natural común. Es claro que Pablo reconocía la naturaleza humana y divina del Señor Jesucristo. Pablo no niega eso, más bien se refiere a que su mensaje no le llegó por la instrucción o el discipulado de otro creyente o líder contemporáneo, sino del mismo Mesías. Esto es especial porque de esta manera fueron llamados también los demás apóstoles. Entonces, después de esta introducción, Pablo inicia su relato hablando de su vida en el pasado. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Primero, vemos que la antigua vida de Pablo era algo ya conocido para los Gálatas. Ellos ya lo saben. Ya habéis oído acerca de mi conducta. Él perseguía, asolaba intensamente a la iglesia. Recordemos que él fue un personaje importante en la primera persecución, la primera ola de persecución de la iglesia. En Hechos 7, y vaya conmigo, vamos a estar desde ahí mirando algunos textos, vemos el relato que hace Lucas sobre el martirio de Esteban. Y Pablo ahí estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Hechos 8, capítulo 1, versículo 2. Dice lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. En Hechos 22:20 también Pablo añade más sobre su participación en la muerte de Esteban. Mire lo que dice Hechos 22:20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. En su ministerio de persecución él buscaba y apresaba a los creyentes. Hechos 8:3. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. En Hechos capítulo 9, versículo 1, Lucas describe las reacciones emocionales de Pablo hacia el cristianismo, cuando dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Más adelante, en palabras de Saulo, podemos ver más de la manera en que hacía esto. Hechos 26, del 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Versículo 11, Hechos 26, 11 dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces el apedreamiento de Esteban solo fue el inicio de un ministerio de persecución y muerte, y Pablo fue aquí el protagonista. Pablo voluntaria y personalmente quería hacer ese trabajo. A él nadie lo estaba mandando, sino que él quiso hacerlo, y lo que hacía era directamente contra el nombre del Señor.
Y Saulo no se conformó con perseguir a los creyentes en Jerusalén, sino que pidió cartas al sumo sacerdote para extender su persecución hasta Damasco. Las cartas eran como documentos legales autoritativos de extradición. La extradición autorizada por el sumo sacerdote era un derecho que había sido aprobado por el gobierno romano desde el año 142 a.C. Saulo quería que los cristianos volvieran a Jerusalén para ser juzgados y condenados muy posiblemente a pena de muerte. La acusación para esos cristianos era muy probablemente la complicidad con Esteban en su discurso, o sea, el cristianismo, la fe cristiana. Los creyentes habían huido a Damasco y estaban asistiendo a sinagogas en ese lugar. Damasco era una ciudad antigua, incluso ya existía en tiempos de Abraham. Para ese tiempo había una gran colonia judía con varias sinagogas en ese lugar, y él los persiguió no solo en las casas, sino que iba a todas las sinagogas. Como vimos en el pasaje, él encerró en cárceles a los creyentes, dio su voto, su consentimiento para que los mataran. Además los castigaba y los obligaba a blasfemar. El propósito de Pablo era destruir el cristianismo. Y con esto vemos que Pablo había cruzado un límite. Y aunque no pensemos nunca haber estado en ese lugar, siempre debemos considerar que todos éramos enemigos de Dios. Todos, al rechazar su voluntad, nos oponíamos a Dios. Versículo 14, Gálatas 1:14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Saulo era un judío nacido en Tarso de Cilicia, según Hechos 22:3, o sea, era ciudadano romano, pero había sido criado en Jerusalén. Era un hombre educado, era un políglota. Era de la tribu de Benjamín, había sido circuncidado al 8º día del partido de los fariseos, Filipenses 3:5. También se creía irreprochable en cuanto a la ley, Filipenses 3 del 4 al 6. Pablo dice que en el judaísmo aventajaba a muchos porque era más celoso de las tradiciones de sus padres. Recordemos que para el tiempo de Pablo el judaísmo había cambiado, había partidos entre los judíos, diferentes rabinos y escuelas de interpretación de la ley, y había diferentes leyes de interpretaciones añadidas a la ley de Dios. Los fariseos eran los más estrictos, los más religiosos, y su error era precisamente ese, que ellos dependían de su religiosidad, dependían de sus propias obras para ser salvos. Y Pablo dice aquí que aventajaba a muchos, él iba más allá que ellos en su devoción y en su celo. Recordemos que los fariseos incluso habían añadido leyes para no romper las leyes originales. Ellos proponían 613 leyes negativas y positivas con miles de aplicaciones cotidianas, adherencias a la misma escritura. Y Pablo se esforzó humanamente en guardar la ley y someterse a las interpretaciones y adiciones propuestas, al punto que nadie podía presentar queja contra él. Sin embargo, con todo su esfuerzo religioso, Pablo estaba perdido. Y él no conoció esto desde afuera. No podemos decir que él era como alguien que miraba desde afuera el judaísmo. No, él era parte de esto. Él lo vivió al nivel más elevado y vio que lo que hacía era completamente ineficaz para solucionar el problema del hombre. Todo lo que Pablo era y consideraba como motivo de su justicia, la ritualidad, el linaje, su partido religioso, su celo, su práctica de la justicia, todo eso pasó a ser un saldo negativo. En Filipenses, él dice, Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él estaba alejado del Señor por su propia bondad, por su autoaprobación, porque se creía bueno. Algunos están en esa condición, por creerse muy justos y buenos, están lejos de Dios y su propia bondad los aleja de Dios. Estaba perdido por creer ser muy bueno y por confiar en esa bondad para salvación. Entonces sus motivos para ir a Damasco por los cristianos son el orgullo religioso de ser visto por los hombres y de sentirse autoaprobado en sus méritos por su propio servicio, sentirse muy santo y justo por sus acciones valientes y defensoras de la verdad. Él había sido adoctrinado por un gran rabino llamado Gamaliel, Hechos 22:3. Gamaliel era nieto de Gilel, y ese nombre se usó para describir una de las escuelas que predominaban en este tiempo. Saulo fue adoctrinado en esa escuela o en ese yugo,
Pero aun cuando fue instruido por Gamaliel, Pablo no seguía aquí sus consejos. Recordemos las palabras de Gamaliel en el Sanedrín cuando los apóstoles fueron librados de la cárcel por un ángel y enseñaban en el templo, y luego de ser interrogados ante el concilio los judíos querían matarlos, y Gamaliel dijo lo siguiente: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hechos 5, 38 al 39. Gamaliel está citando lo que ellos conocen de las Escrituras en 2 de Crónicas 3:12, donde dice: oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. O en Proverbios 21:30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Entonces Gamaliel mostraba aquí que para algunos de los judíos en ese momento había cierta incertidumbre en que verdaderamente el pueblo cristiano estuviera en la verdad. Pero Saulo está enceguecido en su celo religioso y lleno de orgullo, y sin darse cuenta está cumpliendo las palabras del Señor. En el Evangelio de Juan 16, capítulo 16, versículo 2 dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Saulo creía que al perseguir a la iglesia, él estaba sirviendo verdaderamente a Dios. Él hizo su tarea sanguinaria con diligencia, con sinceridad, porque él esperaba ser recompensado por Dios. Pero como las palabras de Gamaliel, esta obra no podría ser destruida porque era de Dios, y Saulo estaba luchando contra Dios. Pero Saulo, sin la intervención del Señor, nunca por su cuenta llegaría al conocimiento de la verdad o creería. Cuando vemos todo esto nos damos cuenta que era un caso imposible. Al que se le ocurriera predicarle, él le arrestaría y lo llevaría a la muerte. Pero al Señor le plació salvarlo. Y al parecer humano, como decía, este es un caso imposible. Por un lado, Pablo era un hombre como los judaizantes o más religioso, alguien que aventajaba a muchos, pero que con todo y esto estaba perdido en su jactancia y en sus actos criminales. Y ese es el propósito de Pablo aquí: mostrar que su salvación y su llamado tenía que ser una obra sobrenatural de Dios y no la obra de un hombre. Por lo tanto, también su evangelio era de Dios y no de los hombres. Él mismo es un ejemplo de la necesidad del evangelio de gracia, donde nuestras obras, donde nuestro historial no aportan nada al evangelio. Perseguir a la iglesia, aventajar a otros con celo de las tradiciones era algo que no tenía ningún lugar en el evangelio. Más bien, Pablo considera como pérdida todo eso para ganar a Cristo. Igualmente en nuestras vidas, hermanos, el evangelio de Cristo no admite calificativos o motivos de admiración. No tenemos nada, ni teníamos nada en nuestro historial, nada que pudiera alcanzar las demandas justas de Dios. No todos han dado en las profundidades, desde luego, de la maldad. No todos han llegado a perseguir a la iglesia de Dios así. Pero todos estábamos en esa misma condición. Y a veces el Señor nos permite ver en algunos, permite que algunos lleguen a ese punto de maldad. Quita su mano para que podamos ver el grado de maldad en el que todos nosotros estamos. Porque no necesitamos goticas de la sangre de Jesucristo. Necesitamos la redención completa. No es que unos necesiten más y otros necesiten menos. Todos estábamos completamente perdidos. Antes de conocer al Señor, no aprobábamos tampoco su plan. Nos resistíamos a unirnos a su pueblo. Estábamos llenos de soberbia por nuestra propia justicia y logros. Pensábamos que eso nos daba la suficiencia para ser libres de culpa, pero realmente, como Pablo, estábamos perdidos. Sea como sea, hermanos, todos éramos enemigos en tinieblas, traídos a la luz. Dios salvó a impíos, Dios salvó a enemigos. Romanos 5 dice, del versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo, escuchen bien, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por su misericordia y por su gracia recibimos la bendición
de ser llamados, hermanos. Hermanos, pensemos si estamos adhiriendo alguna añadidura del pasado, ya sea nuestro celo, nuestra devoción, nuestra bondad y nuestra pasividad ante el mensaje de Cristo, porque hasta eso nos condena. El no haber hecho nada ante la predicación del Evangelio. Si nos hemos atribuido cualquier condición favorable para ser llamados hoy, examinemos y rechacemos toda autojactancia, porque nada menos que Cristo y su obra necesitábamos para ser salvos. Ahora Pablo pasa a hablar del llamamiento soberano de Dios sobre su vida, de ese momento cuando el Señor se manifestó a su vida y todo cambió. Versículos 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo dice que su llamado no fue cuando él quiso. Él no quería venir a Cristo, nunca. De hecho, nadie quiere venir a Cristo, sino que Pablo muestra que en su llamado intervino algo mayor a su voluntad, la voluntad de Dios y su gracia soberana. Y Dios lo había apartado desde el vientre de su madre. Y en determinado momento Dios intervino en la historia y lo llamó por su gracia. Y la soberanía de Dios y su amor es lo que se resalta aquí. Ni en el vientre de su madre, ni en el tiempo de su adultez, este hombre vendría a Cristo. Tanto en el vientre como en la adultez, él fue completamente dependiente de la obra soberana de Dios. Y aquí hay una posible referencia a Jeremías 1:5. Antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Desde el vientre de su madre, Pablo ya estaba apartado para su propósito. Qué glorioso es esto, hermanos. O sea que también todas las cosas y experiencias que siguió viviendo en su vida fueron permitidas por el Señor y usadas en su propósito soberano. El Señor le venía tratando en su gracia para el propósito que él tendría en este gran ministerio. Pablo tendría planes para su vida, pero el Señor tenía planes mejores y encaminó todo a su propósito desde su entrada al mundo. Y Pablo no llegó a su entendimiento del Evangelio por su capacidad de raciocinio, sino por la gracia que estaba operando en él, el llamado especial y eficaz de Dios que ocurrió en el momento determinado por Dios. El llamado de Pablo fue en la gracia del Señor, en su benevolencia inmerecida. Dios le dio vida, le llamó, y en ese momento Dios reveló al Hijo de Dios ante sus ojos. Antes no, solo en ese momento hubo una manifestación externa, pero más importante, hermanos, una obra interna para que él pudiera comprender y ver a Cristo como el Mesías. Y todo esto obedecía al decreto eterno de Dios, iba más atrás. Revelar implica quitar esas escamas de sus ojos físicos, pero también de su corazón. En el libro de Hechos encontramos el relato de la conversión de Saulo en 3 pasajes: Hechos 9, 22 y Hechos 26. En Hechos 9, del 3 al 6 leemos: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces vemos que cuando Saulo iba llegando a la ciudad de Damasco, iba autorizado por el sacerdote para extraditar a algunos cristianos a Jerusalén, fue sorprendido por el Señor. En Hechos 22:6 y 26:13, Pablo dice que era como el mediodía, y una luz, un resplandor del cielo que brillaba más que el sol, le rodeó a él y a los que iban con él. Hechos 26:13 habla sobre eso. Y también Hechos 26:14 dice que con él cayeron todos a tierra. Saulo entonces, cayendo a tierra, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esas palabras, según Hechos 26:14, se pronunciaron en lengua hebrea. Algunos sugieren que fue la lengua aramea, la lengua que hablaba el Señor Jesús, y esto muestra un acercamiento especial a Saulo. Y el Señor repite el nombre Saulo, Saulo, y esto es algo particular, pues es como el profeta Samuel, en 1 Samuel 3:10, donde dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo:
habla porque tu siervo oye. Entonces Saulo sabe que la repetición implica que una voz divina está hablándole a él. Entonces Saulo está en la tierra rendido ante el Señor. La conversión en Saulo viene de afuera y fue contraria a sus intenciones. Fue un llamado que le llevó a sus pies y su dureza ahí quedó completamente rendida al Señor. Y Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de dar coces contra el aguijón. Y la respuesta muestra aquí la incertidumbre. Él inicialmente dice: ¿quién eres, Señor? Y él está ya utilizando el nombre que solo se le da a Dios, Señor. Él está reconociendo ahí su supremacía, su poder, pero está diciendo que no le conoce. Está preguntando su identidad. Es particular eso. El Señor le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo ya había reconocido su deidad al llamarle Señor. Él es Jesús, quien fue crucificado y resucitó al tercer día. Él es quien fue enviado por el Padre para salvar a su pueblo de sus pecados. Es lo que significa ahí su nombre. Él es el Mesías prometido, el Mesías esperado por el mismo Saulo, y él es a quien Saulo está persiguiendo. También vemos que el Señor toma la persecución contra su pueblo igual que la persecución directa contra él. Jesús y sus seguidores aquí son uno. El Señor le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, ¿qué significa esto? Era una expresión proverbial de la época que se basaba en la imagen de un buey que da patadas contra el aguijón con el que el conductor del buey lo estimula para seguir arando. O sea, es el golpe violento del buey a su dueño con las patas de atrás. Y la aguijada o aguijón es una vara de madera larga de 2 metros que se usa para incitar a andar, ¿no? Entonces los bueyes necesitan que los piquen de vez en cuando para animarlos al trabajo y que sostengan su paso. Si no se hace, ellos van a aflojar hasta el punto de no querer andar. Entonces, dar coces contra el aguijón es la acción del toro terco que resiste las chuzadas del aguijón y le da patadas que en última le duelen y afectan a él mismo. Entonces, es el acto de resistir o rebelarse contra la autoridad legítima. El aguijón en Saulo puede entenderse como la guía del Señor a través de sus servidores para ver a Cristo por medio de la predicación. Saulo escuchó el sermón de Esteban, posiblemente, y su respuesta fue consentir en su apedreamiento. Y Saulo estaba prácticamente dando patadas al pueblo de Dios, persiguiendo y matando a quienes le mostraban a Cristo. Por más que él escuchara el mensaje cristiano, pues no se dejaba conducir, sino quería arremeter con violencia. Ahora, ¿podemos nosotros hacer lo mismo, dar coces contra el aguijón? Bueno, según esto que vemos aquí en Pablo, cada persona que se rebela contra Cristo, que conoce la verdad y la escucha, la verdad de salvación, pero aún así es sabio en su propia opinión y no hace caso al evangelio, está dando coces contra el aguijón. Y esto le va a afectar a la misma persona. También es posible que algunos escuchen la predicación de la Biblia en estos sermones como aguijones en el alma y en la conciencia, pero que se resistan continuamente al arrepentimiento, que quieran seguir con su vida de enemigos de Dios, pateando el consejo, siendo sabios en su propia opinión, y en esto no estarían peleando contra el predicador, sino contra la palabra del Señor. En sí, toda persona que rechaza el testimonio de Cristo, el verdadero evangelio, está en esa terrible condición. Aquí los judaizantes, los gálatas y cualquiera con un evangelio adulterado, si permanece rechazando el evangelio, argumentando en contra de la verdad, están dando coces contra el aguijón y están actuando en perjuicio propio. Si siguen así hasta la muerte, recibirán el juicio del Señor. Entonces, cualquiera que seas tú que escucha la palabra aquí y en otro lugar, a través de las redes, hay un llamado a obedecer al Señor y volverse a Él. Puedes haber sido el más rebelde y perdido, como Pablo aquí. Aún así, como él, solo Cristo puede traer el rescate. Ahora, volviendo al pasaje, recordemos que aquí Saulo está en el piso. Él fue llevado a los pies de Cristo y está humillado completamente. En Hechos 26, del 16 al 18, Pablo nos da más detalles de lo que pasó. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto
he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, en este evento de conversión también el Señor revela a Saulo su llamado ministerial como apóstol enviado a los gentiles. No solo son las palabras yo soy Jesús a quien tú persigues, sino también es claro el llamado al apostolado entre los gentiles. Él quería destruir la iglesia en su ministerio de persecución y muerte, pero el Señor lo había llamado para ser instrumento en la edificación de su iglesia. Él es ministro y testigo con la tarea de abrir sus ojos por el ministerio de la palabra para que se conviertan a Dios, para ser trasladados del reino del diablo, de las tinieblas, al reino de Dios, y al confiar en Cristo recibir ese perdón de pecados y la herencia, o sea, ser adoptados como pueblo de Dios con todos los privilegios de hijos. Y aquí vemos que el propósito del Señor era revelar a su Hijo en él, era mostrar a Cristo a través de Saulo. El llamado del Señor en los suyos también muestra ese propósito, dar a conocer el Señor Jesucristo. Nuestra vida y nuestras palabras deben estar impregnadas de ese evangelio, y esto es mucho más que conocimiento académico o vida religiosa, es el fruto de una relación plena con Cristo. Nosotros estábamos llevando en nuestras vidas acciones y palabras a Cristo, llevando nuestras acciones y palabras de Cristo a todo lugar. Fuimos llamados para presentar a Cristo a otros. Y la reacción de Saulo es que está ahí temblando y temeroso. O sea, él hacía lo mismo con otros, de esa manera al perseguirlos, ¿no? Y ahora él es el que está experimentando el temor. El verdadero evangelio es revelado ante sus ojos, y lo mismo solo cuando hemos experimentado el poder omnipotente, la gracia de Dios, podemos llegar a este punto a tener un temor reverente. Y Saulo responde diciendo, en Hechos 9:6 dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo estaba ya cerca de Damasco, entonces se le manda solamente que se levante del suelo donde está postrado y que entre en la ciudad. Y él ahora hace caso al Señor Jesús. Pero Saulo no estaba solo en su propósito, sino que él iba ahí acompañado de algunos hombres, y es posible que esos hombres fueran miembros de la guardia del templo, que estaban ahí para ayudar a capturar a los creyentes en Damasco. Ellos le acompañan, le llevan, ellos habían presenciado lo que había ocurrido, pero su experiencia fue diferente a la de Saulo. La iluminación externa que vivió Saulo también se dio de manera interna en su corazón, o sea, fue alumbrado echando fuera las tinieblas de su corazón. Los demás hombres vieron la luz, fueron rodeados por ella, incluso ellos se espantaron, pero no vieron a Jesús y no fueron enceguecidos. Cayeron al piso y escucharon la voz, pero no entendieron lo que decía. Entonces, a diferencia de Saulo, ellos no fueron iluminados internamente. Su ceguera física simbolizaba su ceguera espiritual. La luz brillante del cielo simbolizaba el despertar a la verdad espiritual. Esto ocurre cuando predicamos el evangelio, ¿no? Algunos son tratados internamente, pero otros solamente reciben un llamamiento externo, y es una luz también, pero es un llamamiento externo. Después de esta experiencia, Saulo quedó ciego, estuvo 3 días en ese estado y fue necesario que le llevaran a Damasco. Pablo, que pensaba llevar a los creyentes a Jerusalén, ahora es llevado por otros a Damasco. Los que le llevaron, entonces, son estos hombres que estaban acompañando. Posiblemente le llevaron al lugar donde había planeado hospedarse, llevaron a la casa de un judío llamado Judas, que vivía en la calle llamada Derecha en Damasco, y él no comió ni bebió nada, no sabemos la razón. De pronto estaba atónito con toda la experiencia y voluntariamente decide ayunar. Más adelante, en el versículo 11, vemos que Saulo está orando, entonces es claro que está buscando el rostro del Señor, está ayunando y esperando su voluntad. Y él aquí, en su humillación, tuvo suficiente tiempo para reconocer, para arrepentirse de su pecado, para reflexionar sobre las implicaciones de su conversión. Luego vemos a Ananías, el instrumento que el Señor utiliza para instruir a Saulo. El Señor usó a 2 hombres poco conocidos,
sin mucho reconocimiento para tratar al gran e importante Saulo, Ananías y Judas. Ananías es descrito por el mismo Pablo más adelante como varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Hechos 22:12. Era un creyente, pero no pertenecía a los que habían huido de Jerusalén. El Señor le habla en una visión a Ananías, le habla sobre Saulo y su ubicación, y recibe él la dirección exacta para ir a la calle que se llama derecha en la casa de Judas. Ahí estaría Saulo orando, que también ha tenido una visión en donde ve que Ananías entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces lo que vemos es que el Señor preparó a estas dos personas para su encuentro, y también previamente le dio tranquilidad a Saulo sobre su ceguera. Él estaba en oscuridad hasta que Ananías llegó a él. Y podemos confiar en nuestros esfuerzos evangelísticos, hermanos, en que el Señor obra preparando tanto al evangelista como al evangelizado. Entonces, como Ananías, lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a ir, porque el Señor se encarga de lo demás. Y el Señor le dice a Ananías en Hechos 9:15 al 16, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías obedece la orden y después de poner las manos sobre él recibe la vista, es lleno del Espíritu Santo, es bautizado, y recibir el Espíritu Santo implica que Saulo ha creído al Señor y como resultado recibe el don del Espíritu y recibe el bautismo, que implica la entrada a la iglesia, a la comunidad del pacto. Pero en todo esto Pablo es dependiente, él es llevado, es asistido, él recibe la extensión del reino, incluida la conquista de algunos de sus enemigos, y aquí Saulo es conquistado. En Hechos 22:14 al 15 nos muestra Lucas más de las palabras de Ananías a Saulo. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces, este es el ministerio de Saulo, llevar el nombre del Señor a gentiles, reyes, al pueblo de Israel, y en eso él padecerá persecución. Si vemos más adelante en su ministerio, pues hay muchas situaciones de persecución, llevando la palabra y siendo testimonio ante gobernantes y representantes del pueblo judío en las sinagogas, en el Sanedrín. El que había hecho sufrir a los cristianos, ahora sufriría por Cristo. Después de su conversión y bautismo, inmediatamente lo vemos entonces llevando el evangelio. Hechos 9:19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y vemos aquí, hermanos, que hay un cambio total. Él pasa de muerte a vida y lo primero que hace es unirse a la iglesia, a los discípulos del Señor. Y por sus epístolas sabemos las magnitudes de esta conversión. Él mismo describe lo que era antes y lo que es después en Cristo. Por ejemplo, en su carta a Timoteo él dice que antes era blasfemo, perseguidor e injuriador, 1 Timoteo 1:13. En 1 Timoteo 1:15 él llegó a considerarse el primero de los pecadores. También, como ya vimos en Filipenses, Pablo llegó a la convicción de estimar como pérdida todo lo que para él era ganancia. Él no quería ser hallado como un fariseo que confiaba en sus propias obras, sino ser hallado en Cristo, en la justicia ganada por Cristo en la cruz. Él se consideraba, en 1 Corintios 15:9, el más pequeño de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol. En 2 Corintios 11:30, él se gloriaba no en su propia justicia y capacidad, sino en lo que era su debilidad. Él llegó a reconocer su trabajo no en el poder suyo, sino en la gracia de Cristo. El evangelio que alcanzó a Pablo no da lugar a jactancia, añadiduras, sino a humillación y gloria a Dios. Y Pablo sigue diciendo en Gálatas 6:16 a 17, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea que Pablo no consultó enseguida con ninguna persona. Él se unió a los discípulos, pero no consultó con ellos sobre el evangelio. Él ya había recibido el evangelio. Carne y sangre hace referencia a hombres débiles en contraste con el Dios omnipotente. Él recibió una revelación clara del mismo Señor Jesucristo. Él fue el instrumento escogido por el Señor. Como vimos, Ananías solo fue
un instrumento que recibió la información de lo que pasó con Saulo, su ubicación y el ministerio que iba a desarrollar. Incluso podemos ver que Ananías tenía más razones para no ir, da más razones al Señor para no ir que para ir. Él solo le encontró, puso las manos sobre él y le bautizó, pero por decirlo más claro, Ananías no fue el que le presentó el evangelio o discipuló a Saulo. Tampoco Saulo en ese momento consultó a él para ser instruido, ni buscó a otros apóstoles con ese propósito. O sea, él no buscó ser aprobado por los apóstoles porque fue elegido por la autoridad superior, o sea, por Cristo. Él era como los demás apóstoles y él tenía el mismo evangelio. Esto es lo que Pablo quiere demostrar aquí. Entonces, en lugar de ir a Jerusalén, ¿qué hace el apóstol Pablo? Va a Arabia. Y no sabemos el lugar específico en el desierto de Arabia, que se extendía desde Damasco hasta la frontera con Egipto. No sabemos qué hizo allá en Arabia. Algunos suponen que Saulo estuvo en el monte Sinaí y que en ese tiempo recibió del Señor mayor sabiduría para emprender su trabajo como su instrumento a los gentiles. No lo sabemos, son conjeturas, pero vemos en este viaje al desierto pues grandes propósitos para el ministerio de Saulo. En primer lugar, su estadía en el desierto fue un tiempo de mayor preparación para la ejecución de su ministerio. Parece que tomó tiempo para reflexionar, había que hacerlo en su llamado, lo que era antes, lo que era ahora, y su propósito seguramente se entregó a la oración y al estudio del Antiguo Testamento. En segundo lugar, Saulo no fue a Jerusalén de inmediato por todo lo que era y había hecho en el pasado. Posiblemente pensó que el tiempo iba a ayudar a disuadir un poco la idea de que continuara persiguiendo a la iglesia, pero sabemos que aún así fue rechazado. ¿Qué hace él? Entonces vuelve a Damasco después, 1:17, y en Hechos 9:20 vemos que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Es posible que haya predicado antes de ir a Jerusalén que haya predicado antes de ir a Arabia, y como vemos en Hechos 9 siguió haciéndolo al volver de Arabia, pero lo central es que predicaba a Cristo. Estaba diciendo que Jesús era el Hijo de Dios hecho carne, que es el Rey del reino prometido a David, el Mesías. Pero para los judíos la enseñanza de Saulo era blasfemia. Entonces los no creyentes le estaban odiando por blasfemo, y los creyentes le tenían miedo tal vez porque los creyentes tenían hermanos en la fe y familiares que pertenecían o que murieron más bien en el ministerio de Saulo. Pero la confrontación constante, antes que desanimar o limitar a Saulo, le impulsaban más, le edificaban más. En Hechos 9:22 vemos que Saulo se esforzaba más en la labor de predicar a Jesús como el Cristo. Y recordemos que esto le trajo graves consecuencias. Los judíos determinaron matarlo. Pablo se entera de sus planes ahí en Damasco y los discípulos le ayudan a huir. Ustedes recuerdan, se descuelga en una canasta por el muro de la ciudad, Hechos 9:25. Y lo que vemos es que todo ha cambiado. Saulo pasó de perseguidor que respiraba amenazas y muerte a ser perseguido para ser asesinado. Él está sufriendo ahora lo que le hacía sufrir a otros en su persecución. Y el segundo escenario que Pablo presenta en Gálatas es 3 años después. Después, Gálatas 1:18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Entonces, como ya veíamos, Saulo no consultó inmediatamente con los apóstoles, pero después de 3 años sí determinó ir a Jerusalén para ver a Pedro. Cuando fue a Damasco iba acompañado de la guardia del templo, pero ahora está solo en el camino y huyendo de Damasco. No podemos imaginar ahí lo que sentía Saulo de camino a Jerusalén. Jerusalén era también su hogar como Tarso. Venía huyendo de la persecución, pero sabía que en Jerusalén las cosas pues no serían fáciles. El tiempo no había disuadido los temores de los creyentes en Jerusalén. Los excompañeros judíos junto con el sumo sacerdote lo odiaban. Según vemos en Hechos 9:26, cuando llega a Jerusalén, él trata de juntarse con los creyentes, pero todos le tienen miedo y no creen ni siquiera que él sea un discípulo, que sea un creyente. Y aquí vemos que Saulo experimenta una terrible situación, pues es un rechazo de ambos lados. Los creyentes no creen que sea un discípulo y los judíos le odian
por traición, le quieren matar. El judaísmo y el cristianismo le rechazan. Y hasta el momento nadie le ha invitado a unirse a los creyentes. Él llegó solo a Jerusalén. Según Hechos 9:27, esto es importante, Bernabé es quien en esta situación ayuda a Pablo. Nadie creía que Pablo fuera creyente, pero Bernabé lo respaldó, él lo trajo a los apóstoles, él se puso de su lado, prácticamente habló por él, relatando su conversión, y como había hablado en Damasco con valentía, lo que no borró el tiempo en 3 años de no ir a Jerusalén lo hizo Bernabé en un solo momento. Bernabé hizo que se disiparan los temores hacia Saulo. En segundo lugar, vemos que Saulo fue a ver a Pedro, pero no vio a los otros apóstoles, sino a Jacobo o Santiago, el hermano del Señor. En el ministerio terrenal del Señor, Jacobo y sus hermanos no eran creyentes, pero después llegaron a creer en el Señor. Jacobo no era de los 12, no era un apóstol, pero era un personaje muy importante en la iglesia de Jerusalén y que aparece más adelante en Hechos capítulo 15. Él participó en el concilio de Jerusalén. Suponemos que los demás apóstoles estaban en otros lugares en su servicio al Señor. Entonces Saulo se reúne con Pedro solo por 15 días. ¿Y qué hicieron en esos 15 días? Pues posiblemente intercambiaron testimonios. Pedro le habló del ministerio del Señor y Saulo le comunicó sobre la aparición del Señor en Damasco. Inferimos eso. Entonces también vemos que Saulo recibe el evangelio por revelación de Jesucristo, pero no sirvió al Señor independientemente de los demás apóstoles. Él insistió en ir a Jerusalén y reunirse con ellos. Sin embargo, algo es muy claro. Saulo y Pedro se reunieron en iguales condiciones. Esto es lo que quiere mostrar aquí Pablo. Ninguno de los dos recibió del otro el evangelio o misión por primera vez. Ahora Pablo, para corroborar que lo que dice es cierto, en el versículo 20 dice: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Entonces apela a Dios como testigo de la veracidad de su testimonio. Su evangelio no es de hombres, ningún hombre se lo comunicó, ni él llegó a sus convicciones por su propia capacidad, sino que él lo recibió de Jesucristo por su obra soberana y sobrenatural. Y Pablo hubiera podido estar más tiempo, pero no pudo estar más tiempo. La persecución en Jerusalén redujo sus días ahí. Pablo quería retomar el trabajo de Esteban, pero Saulo fue más odiado que Esteban por ser considerado un traidor. En Hechos 9:29 vemos que discutía con los griegos, con los judíos helenistas, pero ellos querían matarlo. Y muy posiblemente querían hacerlo porque, aunque no eran cristianos, la persecución de Saulo en Jerusalén fue mayormente contra los cristianos griegos, y muchos de ellos tenían familiares que sufrieron la persecución. Y de la misma manera que en Damasco, algunos discípulos se enteraron de eso y sacaron a Saulo de Jerusalén. Y Saulo recibe como una éxtasis, una revelación en Hechos 22, 17 al 18, él lo registra, y él sale de Jerusalén. Fue ayudado para salir de Jerusalén y advertido por el Señor. Y según nuestro texto, de Jerusalén fue a Siria y Cilicia. El orden, según nuestro pasaje, es que fue primero a Siria, después, según Lucas, en Hechos, fue a Cesarea, que era un puerto, y desde Cesarea fue a Cilicia, donde estaba su ciudad natal, en Tarso. Eso está en Hechos 9:30. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Volviendo al tiempo en Jerusalén, el pasaje dice en Gálatas 1:22: y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. O sea, los demás apóstoles, servidores, las iglesias mismas de Judea no lo conocieron en ese momento, no habló con ellos, solo Pedro, Jacobo y los creyentes comunicaron lo que habían hablado con él, su testimonio a esas personas, y el mensaje que les dieron a los líderes en las iglesias de Judea era: solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Y es importante notar acá estas palabras: ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. La fe implica aquí el evangelio, la doctrina. El testimonio de los de Jerusalén a los de Judea era que Pablo predicaba el mismo evangelio que ellos habían recibido, el genuino evangelio de Cristo sin ninguna añadidura.
un enemigo de Dios, ahora predicaba a su favor su mensaje. Y ellos no alaban a Pedro, a los demás apóstoles o a Jacobo, sino a Dios, porque Cristo mismo fue quien llamó a Saulo. Dios hizo ese milagro, y esa noticia llena de gozo a estas personas y los lleva a dar toda la gloria a Dios por sus asombrosas obras. Recordemos que, como veíamos en Hechos 9, 22, también a causa de la persecución y el éxtasis de Saulo, él había huido a la ciudad de Tarso, ¿no? Luego Saulo aparece en Hechos 11, 25. Si ustedes están mirando en Hechos, donde Bernabé y el mismo Bernabé, que le ayudó para acercarse a los discípulos, va a buscarlo en Tarso, que le ayude en el ministerio en la iglesia de Antioquía, de Siria. Entonces Saulo viene con él y sirve en Antioquía por un año. Hechos 11, 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y en ese momento hay una situación crítica en la iglesia, hay una gran hambruna, y se determina enviar un donativo a la iglesia en Judea, donativo que fue enviado a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Y hay algo que nos llena de asombro aquí, es que Pablo fue instrumento ahora para llevar esos donativos a los que antes le persiguieron. Recordemos que tuvo que huir de Jerusalén. Y también la iglesia de Antioquía era mayormente gentil y ayudó a la iglesia en Jerusalén, que era mayormente judía. Entonces el Señor, en su infinita sabiduría, permite situaciones que dejan de lado las diferencias, porque el Señor es quien consolida su iglesia. Y luego ya vemos a Pablo en Hechos 11:25 regresando a Antioquía de Siria después de cumplir con su servicio, y en Hechos 13 pues la escogencia de él para su viaje misionero, y luego vuelve a Jerusalén después de 14 años. Una gran historia, ¿no? Una gran biografía, son muchos detalles, muchas cosas, incluso no estoy incluyendo todos los detalles. Pero hermanos, aquí vemos claramente que tenemos el testimonio más fidedigno de salvación, el Evangelio de Jesucristo, que no viene de hombres, ni es por hombres. Toda esa salvación es sostenida de principio a fin por el Señor. Nadie puede agregar o ajustar este mensaje porque lo estaría adulterando, ni los mismos siervos de Dios. La buena noticia de salvación no proviene del intelecto o del ingenio humano. En el caso de Pablo como apóstol, él recibió este mensaje como los demás apóstoles, no por instrucción de otro hermano o apóstol, sino por revelación directa de Jesucristo. El Señor se le apareció y le dio este mensaje. Ese fue el momento en que por la gracia de Dios fue instruido y recibió ese llamado al ministerio. Pero este fue un llamado de la muerte a la vida. Pablo era enemigo de Dios y su pueblo, y era también alguien aparentemente religioso, lleno de celo, pero su celo y su religiosidad no podían salvarlo. Igualmente en nuestras vidas, hermanos, el Evangelio de Cristo no admite calificativos o motivos de admiración. No teníamos nada en nuestro historial, nada que pudiera alcanzar las demandas justas de Dios. La biografía de Pablo refleja el terrible estado en que todos nos encontrábamos y la necesidad, la gran necesidad que tenemos del Evangelio. El más celoso y religioso no alcanza la demanda de Dios, ni su cumplimiento religioso es suficiente para salvarlo, pero su gran maldad y soberbia no limita o supera la bondad de Dios. No podemos cumplir, ni mucho menos añadir a la demanda de Dios. Dios convierte a hombres completamente perdidos en sus pecados y en la presunción de su propia bondad, y los humilla y los transforma. Todos, como Pablo, éramos enemigos en tinieblas, traídos a la luz, pero en alguna medida presumíamos de nuestra bondad y pensábamos estar bien con Dios, y aún en nuestra impiedad la gracia de Dios estaba operando. Dios ha separado a los suyos, hermanos, y en toda la historia de nuestra salvación, aún desde el vientre de la madre, como Pablo, Dios estaba obrando soberanamente en su gracia. Hermanos, el llamado del Señor no solo abarca el momento en que conocimos el Evangelio, sino toda nuestra vida. Todos teníamos planes, todos teníamos ideales para nuestra vida, pero el Señor en su soberanía estaba dirigiendo todo a lo mejor. Todo lo que hemos vivido, lo vivimos en el marco de ese gran propósito de un día ser llamados. Todo lo que aprendimos, las experiencias que vivimos, tenían ese propósito en el Señor. Pablo tenía un ministerio específico como apóstol, pero el propósito de Dios en cada creyente, en este punto, aunque diferente a Pablo como apóstol, pero es también mostrar a Cristo en nuestra vida y hacernos instrumentos para darle a conocer.
Y es aquí donde debemos examinar si estamos caminando en ese propósito, porque es un llamado a ver el Evangelio de Cristo y vivirlo y a expresarlo a otros. ¿Está siendo Cristo mostrado en nosotros, hermanos? Las personas alrededor pueden ver a Cristo en mí. La verdadera conversión ante el verdadero Evangelio trae como fruto un claro reconocimiento del pecado, una gran humillación, un desprendimiento de todo lo que antes era una fortaleza o presunción y un rendimiento a Cristo. Nos llama a una mayor dependencia y comunión con el Señor. Pablo fue a Arabia. Nos llama a la compasión por otros, a la misión de Dios. Trae como fruto un deseo para unirse al pueblo de Dios y trabajar juntos en unidad. Pablo buscaba unirse a los discípulos y después pasar tiempo con algunos de los líderes. Trae como resultado el reconocimiento de los demás creyentes y la gloria de Dios por un milagro que ha sucedido. Pensemos en esa historia de nuestra conversión, tan diferente en todos, ¿no? Cómo el Señor nos alcanzó y cómo esos resultados también están presentes en nuestras vidas. Es claro que todas las experiencias son diferentes, también es claro que no hablamos de perfección, pero hay fruto en nuestras vidas. Hermanos, el mensaje del Evangelio es transformador. Nuestras vidas cuentan una historia. No somos los mismos, porque hemos sido transformados. Y la razón no es que seamos religiosos, celosos o justos, sino que el Evangelio de Cristo, sin ninguna añadidura, ha llegado a nuestras vidas. El Señor les bendiga, hermanos.